Y para entender a profundidad esta nueva hoja de ruta del Ejército Nacional, nos acompaña hoy en el estudio de Red Más Noticias el coronel Pedro Javier Rojas, director del Centro de Doctrina del Ejército. Coronel, muy buenas noches y bienvenido. Camila, muchas gracias y buenas noches a todos. Entendemos que va a haber un cambio de doctrina por cuenta de que la que teníamos, o la que tenía el Ejército, se estaba quedando obsoleta. ¿Por qué razón y en qué sentido? Bien, lo primero que debo señalar es que no hay un cambio de doctrina como tal. Es una evolución de la doctrina y lo que estamos haciendo es construir sobre una doctrina que nos ha permitido ser exitosos, que nos ha permitido avanzar en las operaciones militares, que nos ha permitido ser más cohesionados, más éticos. Entonces estamos hablando de una nueva postura doctrinal, una doctrina renovada, y eso es Damasco. Coronel, ¿cuáles son los dos parámetros fundamentales de esa renovación? Porque la gente oye la nota y dice un ejército más preparado, un ejército más culto, un ejército con mejores equipos, y uno dice, hasta el momento no estaban preparados, cultos y con buenos equipos. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, Mauricio, este ejército es el mismo ejército bicentenario, es un ejército que mantiene unos principios y es un ejército que quiere alcanzar una interoperabilidad, quiere alcanzar unos estándares internacionales. Es un ejército que está buscando una alineación con nuestros países referentes y pues vimos la necesidad de hacer unos ajustes en la doctrina, una revisión, una actualización, una jerarquía, porque precisamente nos dimos cuenta que esa doctrina que nos permitió ser muy exitosos en el campo de combate, pues había que hacer unos pequeños ajustes, pero indudablemente esta doctrina lo que hace es un ejército más preparado, más educado y un ejército alineado con esos estándares globales. Coronel, en sus casas hay gente en estos momentos diciendo, hombre, yo me acuerdo que hace como 8 meses la guerrilla de las FARC en La Habana empezó a decir, pedimos que se cambie la doctrina de las fuerzas militares de Colombia. ¿Qué tiene que ver el pedido de las FARC con este resultado? Bien, como lo ha señalado nuestro comandante, mi general Mejía, este plan Damasco, que hoy es la doctrina Damasco que mañana pretendemos lanzar, no obedece a ninguna exigencia. Es un plan que nace de las entrañas de la institución, desde el mismo plan de transformación institucional que inicia en 2011. Entonces es un plan, Damasco, que es el eje articulador del plan de transformación institucional que tiene unos tiempos de transformación y que tiene una visión al año 2030. Entonces, de ninguna manera es una exigencia, es un plan que nace de la iniciativa de nosotros, los militares, pero también hay un esfuerzo epistemológico importante, porque hemos invitado a algunos académicos, hemos invitado a personas que no son militares, pero que han estado muy cerca a nosotros y queremos que esa construcción doctrinal sea de cara al país. Sí. Coronel, oyendo al presidente Santos, el presidente ha dicho en varias oportunidades que el ejército nuestro apunta a salir de las fronteras y a llegar, digamos, a conflictos como el del Medio Oriente. La doctrina que se está apuntando es a eso, a llevar los soldados que van a descansar de la guerra interna para meternos en guerras internacionales. Bueno, Juan Pablo, hay una palabra que define esto que me estás preguntando y es interoperabilidad. El ejército de Colombia, recordemos, desde 1982 está destacado en la península del Sinaí, pero el señor presidente lo ha anunciado, van a desplegar 5.000 hombres, pero para que esos 5.000 hombres se desplieguen y sean interoperables, haya un lenguaje profesional común, pues se requiere que esa doctrina esté alineada con esos estándares. Entonces, de ninguna manera, lo que queremos es continuar cumpliendo nuestra misión constitucional, pero mirar ese mundo globalizado, porque tenemos unas capacidades distintivas en aviación, en operaciones especiales, en inteligencia, y ya somos un ejército de exportación, un ejército que es respetado, un ejército, como lo dije inicialmente, ético y que está mirando al futuro. Coronel, supongamos que sale bien el proceso de paz, supongamos que se vota favorablemente el plebiscito y supongamos que de los 10.000 hombres de las FARC se desmovilizan 6.000 o qué sé yo, no lo voy a poner a opinar sobre eso pues para no meterlo en problemas, son números míos. Pero queda una gran cantidad de personas en la ilegalidad dedicada o al narcotráfico o al boleteo o a la extorsión y demás. En esta nueva doctrina hay una palabrita que me sonó mucho, polivalente.
¿Qué quiere decir un ejército polivalente? Quiere decir que deja de atacar a una subversión para empezar a enfrentar esa delincuencia común con origen político, ¿o qué? Bien, primero que todo, la doctrina se ajusta al cambio de la amenaza. Entonces, vemos en este momento una amenaza persistente, pero también vemos una amenaza antrópica. ¿Qué es eso? La amenaza antrópica es la amenaza que proviene del hombre, ISIS. Ajá. ISIS es una amenaza antrópica. Pero también tenemos amenazas no antrópicas, producto de desastres naturales, por ejemplo. Entonces, esa amenaza persistente pues requiere también una evolución en la doctrina. Mire, la OTAN y el concepto operacional OTAN, que se denomina Operaciones Terrestres Unificadas, ya está revisando este fenómeno ISIS. Pero y ya está mirando qué hay que hacer Pero, y coronel, cómo ajustar. Eso, cuando usted menciona a ISIS, que lo vemos nosotros a veces tan lejano, que lo vemos allá en Medio Oriente, en Europa, ¿ustedes como ejércitos están preparando incluso para poder llegar a enfrentar un fenómeno como ese o ese aquí en nuestro país? Bueno, Camila, hace unos pocos meses, quizás días, el Batallón Colombia fue producto de atentados terroristas o fue atacado, para hablarlo precisamente, por ISIS, allá, claro, En el Sinaí. en el Sinaí, en la península del Sinaí. Entonces miren que ya hay tropas desplegadas enfrentando esa amenaza y es posible, todo es posible. Entonces lo que estamos haciendo es una alineación doctrinal, pero mirando la amenaza, esa evolución de esa amenaza persistente, pero también necesitamos una capacidad de disuasión creíble. Es decir, no solo enfocarnos en esta amenaza persistente interna, sino mirar una potencial amenaza externa. Y para eso se preparan, se entrenan y organizan su doctrina los ejércitos. Pues, coronel Pedro Javier Rojas, muchas gracias por venir a explicarnos Gracias, esto que se anunciará mañana y feliz noche. Muchas gracias. Gracias a todos.